Ya. Dudas, consultas, descargos, quejas, lo que sea. De la prueba, supongo yo. Diego todavía no. Pero alguien que tenga alguna duda de cómo resolver algo específico en la prueba. ¿Hay una pauta de la prueba subida en alguna parte? No. ¿Y van a hacer como una ayudantía para resolverlo? No, o sea, si ustedes quieren resolver el desarrollo, podemos verlo ahora. O sea, una parte de la clase importante en las otras dos secciones lo dedicamos a eso. Usted obviamente, igual que en el control, pueden ver su respuesta correcta, y si alguien en realidad después de volver a hacerlo no llega a esa respuesta, nos juntamos en un horario de consulta y resolvemos, si quieren, toda la prueba de nuevo, no hay problema en eso. Profe, creo que nunca entendí cómo calcular los intereses de vengado. Todas esas malas. Como que llegaba algo, pero obviamente lo hago mal. O sea, llegaba uno de los resultados de ahí, entonces evidentemente me equivoco en algo, pero no logré entender cómo se sacaba. ¿En alguna pregunta en específico? Sí, tenía como 3 de esas. ¿La busco? Ya, eso, muéstranos, compártenos tú para ver el específico, porque, insisto, como había un pool mucho más grande de preguntas, 200 y tantas, es probable que a algunos les pudieran salir algunas preguntas o al menos parecidas, pero no a todos los mismos. Esa es una de las razones de por qué no hay como una pauta, porque nadie tiene una prueba exactamente igual a la otra. Cuando la encuentre, compártenos, por mientras, Trinidad. Profe, a mí me queda una duda como con el tema de los puntos descontados, que me imagino que es como por alguna alternativa que tuviste buena, pero el desarrollo estaba malo. Me imagino que era eso. Tal Ya, cual. ¿cómo puedo saber como cuáles eran esas preguntas las que me descontaron? Una gran pregunta. Porque, por ejemplo, yo como que ninguna, al menos la tiré como a la chunte, a todas les puse desarrollo. Entonces, si la tuve buena, significa que tuve el desarrollo malo, pero no sabría cuál está malo, ¿cachai? O sea, ¿se entiende? Se se entiende. Si quiere, envía la recorrección y así yo la reviso toda. Creo que es cierto. Ese nivel de detalle creo que no lo tengo en la planilla que nos envió el coordinador. Solo dice cuántas se descuentan, pero no sé específicamente. Parece que sí había una columna. A ver. Wait. Ya, profe, voy a compartir. Ya, comparte por mientras. ¿Dónde dejé eso? Creo que sí había una columna de lo que dice la ley. Planilla. Parece que está ahí. A ver. Voy al tiro a la resolución del ejercicio, José. Perdón, dame un segundo. Déjame abrir este Excel. Y sección 7. Sauna. Se descuentan dos preguntas, la 32 y la 34. La 34 no tiene desarrollo y la 32 el desarrollo está incorrecto, Trini. Ya, gracias, profe. ¿No hay de qué? ¿Podría, aprovechando que lo tiene abierto, podría también decirme a mí, Florencia Nitro, igual? ¿Me descontaron? Florencia. Que te descortaron la 33 solamente, que el desarrollo esté incorrecto. Ya. Ya, entonces, decía, la deuda de 750.000 se pagará en 12 cuotas iguales, anticipadas y sucesivas, una tasa simple anual. ¿Cuál es el monto total de los intereses de vengado? Ya, lo voy a resolver aquí al lado del enunciado para que nadie se pierda. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Alguien sabe? ¿O lo olvidaron del SAT? Oh, ya creo que sí, es porque es simple, ¿no? Lo que pasa es que yo metí saqué el valor de la cuota. Eso Con hay la que hacer, pues. con la función de cuota, de pago. Claro. Y Ya, después la multipliqué por 12 y resté contra los 750. ¿Te suena cerca? O sea, suena lo que hay que hacer, no cerca, suena que es lo que hay que hacer. Yo ¿Ya? hubiera dicho, tengo la tasa,
Ya, la tasa es 0,67%. ¿Sí? Calculo la cuota, entonces voy a decir 750 es la cuota, que no la conozco, más 0,67 elevado a 12, partido 0,67, y fíjense que dice anticipadas. Entonces lo que dijimos era hacerle ese ajuste, ¿no? ¿Sí? Entonces, sacaría, si ocupaste la función pago, esa es la vencida, pero insisto, después hubiera sido multiplicar o dividir por el 1,067, ¿no? Ah, eso no hice. Ah, Ya, ya. profe, Ah, ¿eso por qué no. pasa? Porque si uno saca con la función pago, ¿es porque sacamos las cuotas vencidas? Sí, Ya, y para transformar esas cuotas vencidas a anticipadas, yo tengo que dividir por 1 más la tasa. claro, porque debería pasar este hacia el otro lado. Ya, vale. Eso. Entonces, en este caso, para terminar, lo genérico quizás al resto le sirva, porque quizás tiene una duda más allá de eso, te hubiera dado la anualidad de 11,57, entonces 7,50 dividido esto sería una cuota de 64.820,89. Entonces pagué 12 cuotas de esto, en total 777,850. La calculé y era me entró en agua. Bueno, 12 dividido 0,067 por 1,0067. 750 dividido esto. Ya, entonces esa cuota la multiplico por 12. Claro. Y después digo, ¿cuánto me prestaron? 750. Entonces la diferencia es 27.710,7. O sea, 27.700. Ya, entonces fue solamente que no hice el ajuste porque era anticipado, ¿cierto? Me parece que sí, debe ser algo cercano a eso. Si tú me dices que no hay otra diferencia a lo que yo hice, entonces justamente eso. Sí. Y tenía otra, no sé si la puedo buscar, pero estoy segura que no era anticipada la otra, de intereses de vengado. Dejo compartir al tiro la... Comparto nuevo. Bueno, Profe, ¿lo puedo molestar mientras que, aprovechando que tiene la supuesto. planilla abierta, si me puede decir en cuáles me descontaron? Que a mí me descontaron caleta. Por favor. 21, 26, 33 no tienen desarrollo. ¿Ya? 22, 23 y 30 tienen desarrollo incorrecto. Ya, gracias. ¿No hay de qué? Ya, profe, y aprovechando, ¿me dicta las mías? Por favor? Son Claro. 4 nomás, ¿ya? Si no me equivoco, sí o sí debe ser la 33 y la 30 y... No, la 33 sí o sí. Mira, dice 19 y 30 que no tienen desarrollo. Ya. Son solo dos. O sea, ya. A ver. Porque en total tienes 32 puntos. 9 cualitativas correctas, 7 correctas cuantitativas justificadas. Pues son 9 correctas en total, pero 2 están injustificadas. ¿O no? O yo la estoy embarrando. Deme 2 segundos que estoy buscándolo. ¿Ya? Ya, voy La a profe. abrir. Esta no entendí cómo en verdad, cómo enfrentar la pregunta. Como que no... Aquí, según yo, hice puras tonteras. Como que no sabía qué hacer, la verdad. Veamos, dice. Una firma inmobiliaria ha decidido invertir en un centro de distribución que arrendará a distintas empresas que externalizarán las operaciones de logística de bodega. Para adquirir el terreno y construir el inmueble se solicitó un préstamo por 2 millones que pagará cuotas semestrales de 20 millones, 50, 30 y 40, vengando una tasa de interés de 5 efectivos, 5 por semestre, de 5% efectiva por semestre. La adquisición, construcción y puesta en marcha del inmueble tomará un año y luego estará operativo.
¿cuánto sería el monto aproximado que debería activarse en la propiedad de inversión? Ya. ¿Qué hiciste tú? Cuenta. Según yo, como que saqué, en los 2 primeros semestres nomás saqué los intereses, pero había cambiado la tasa. ¿Por No me qué los acuerdo dos qué. primeros? Porque al final es como cuánto interés entra en el precio inicial de la propiedad, pues, ¿no? Eso me están preguntando. Claro. Y como se demoraba un año, como que saqué los intereses. Ah, ya. Ya me suena que esto es fácil de hacerlo en Excel. A ver qué hice. No, es que hice puras tonteras, según yo. O sea, las tomé y después tomé los 20.000 y los 20 millones y los 50 millones. ¿Ya? Y los 20 millones los dividí en 1 más el 5%. Y los 24 los dividí en 1 más el Perfecto. 5% dividido, o sea, elevado a 2. Y Ajá. después sumé esas dos cosas. Está cerca. Wait, mira. Yo voy a compartir. Ya. Está cerca. Pero no era exactamente eso. Entonces, pago. Te voy a robar la compartición, ¿ya? Ahí. Ahí la saqué. Entonces, ya. Digamos esto. Miren, por ejemplo, por eso que o sea, uno podría quedarse en, oye, no sé Excel y la universidad nunca me enseñó, chao, no lo puedo usar. Pero, por ejemplo, alguien me dijo, profe, en verdad yo no me sabía la fórmula de matemáticas financieras, pero usted dijo valor actual, chao, está en el video, y hice una tabla de desarrollo de 40 hacia abajo, porque no sabía calcular cuál es la diferencia entre el valor futuro y el valor presente, pero hice 2 clics hacia abajo y funcionó. Eso le simplificó mucho el tiempo, porque además, y era algo que discutíamos con varios de nuestros egresados, que el otro día, un amigo de Wall Street y otro profesor que trabaja en banca de inversión, pero esto es generalizable también en cualquier otra área, o sea, también hablamos con gente de L'Oreal, en marketing, etcétera, que ustedes no van a ir a hacer una presentación profesional en papel. Entonces, ustedes pueden decir, no tratar de aprender Excel, esquivarlo, pero eso los va a dejar en una desventaja cuando ustedes salgan a competir por un puesto profesional. Y otras cosas, obviamente más allá de esto, hacer tablas dinámicas, cosas más sofisticadas en Excel. Pero además, por ejemplo, ciertas cosas que hemos visto y que es un déficit de la universidad lamentablemente, y hay que sobrevivir con eso, es que no tener un súper buen nivel de inglés y sobre todo no programar, por eso la nueva malla tiene muchas cosas de computación en el fondo, es necesario, porque si ustedes van a trabajar en Amazon, en Mercado Libre, en Rappi, en Corner Shop, etcétera, necesitan revisar 2 millones de clientes, las últimas 200 transacciones, para eso deben saber programar. Si ellos quieren habilidades para que ustedes se puedan colocar mucho más rápido y en mejores puestos a futuro, Excel es el teste, pero y ahí hacia arriba en todo caso, Power BI y otras cosas significativas. Entonces, pueden verlo ahora como que el Excel les va a ahorrar súper harto tiempo, al menos para resolver el control de ejercicio. En el largo plazo, véanlo como una habilidad necesaria para que ustedes salgan a colocarse en los trabajos que realmente quieran y no terminen aceptando lo que quedó nomás, por si acaso. Entonces, miren, en este caso particular era 20 millones acá. ¿Cuáles eran los otros números? 50, 30, 40. Josefa, eran así, Sí, ¿no? sí, esas Gracias. mismas. Ya, entonces, fíjense que aquí alguien podría haber dicho, mira, tengo la opción que dice la Josefa, oye, esto es esto descontado al 1 más el 5% elevado a 1. Entonces voy a elevar el que está arriba y arrastro esto para el lado. Listo, entonces voy a decir en total, la suma de estas 4 cosas es lo que pidió en el préstamo. Entonces creo que ahí está tu error. Tú solamente dijiste esto, pero el préstamo es por más plata que eso. ¿Entiendes? Aquí está el primer error. Ya. La otra sería más fácil, pero ojo, eso es solo lo que uno podría hacer hasta el día sábado, digamos. Insisto que va en la línea de una habilidad o de un objetivo de aprendizaje distinto. Nosotros enseñamos la fórmula del valor actual, pero era solo para las cosas que tienen cupones o cuotas o pagos iguales. Entonces, fíjense que ahora pueden tener una fórmula del valor presente total. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Valor neto actual. Y entonces ustedes dicen ahora 5%
y agarran cualquier cosa. Da lo mismo que sean pagos iguales o pagos irregulares, y te va a dar el mismo 123. Insisto, yo hubiese esperado que ustedes hicieran esto. Nada muy sofisticado, no una super fórmula, nosotros lo hicimos a mano alzada en la clase y también funciona. Luego entonces uno hubiese dicho esto: año, saldo insoluto inicial, intereses, cuota, amortización y saldo insoluto final. Listo, entonces esto dura 4 años, está en pesos. Entonces diría, al principio debo esto. Maldita infección. Ahí de nuevo. Aquí debo esto. Los intereses que genero son del 5%. Las cuotas van a ser las que están arriba, las voy a copiar. Copio esto y como están en distinto orden, le voy a poner pegado especial, valores y transponer. Listo. Tengo las cuotas. Entonces la amortización va a ser este menos este. Eso implica que el saldo insoluto inicial va a ser este menos este. El saldo inicial entonces es el final del periodo anterior y luego entonces expando esto hasta el año 4, lo mismo con los intereses, lo mismo con la amortización y lo mismo con el saldo insoluto final. Y entonces la respuesta sería este más este. Si yo no hice nada mal, esa sería la respuesta. Ya sabes, po. Fácil. Ahora, todo parece tan fácil después. ¿Se entiende? Pero claro, tu error es que hiciste solamente estos dos pagos en valor presente, pero la intención estaba buena. Solamente que si hubiera hecho los 4 y después hacía ese cálculo de intereses que tú decías, ese perfecto. Creo que quizás si hay un segundo error, es que tú lo hiciste contra el valor presente de cada cuota, que no está tan mal, pero me parece que es más ordenado y hay menos probabilidades de fallar, sobre todo si uno hace la tabla de desarrollo. En especial si lo pueden hacer en Excel, porque yo le podría a esto poner 200 cuotas hacia abajo y hacer doble clic, no es tanto más complejo. Entonces, fíjense que muchas de las cosas que nosotros como profesores esperábamos es que ustedes supieran identificar qué es lo que te está preguntando, porque los cálculos matemáticos o se los van a dar hechos en la vida, o se los va a hacer una planilla o un programa computacional o cualquier otra cosa, pero ustedes tienen que saber si está bien o está mal, pues se entiende, si le hace sentido de negocio sobre todo. Entonces, creo que aquí identificar lo que te preguntaban quizá era saber que eran solamente los dos primeros, no eran los 4, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí, profe. ¿No hay de qué? ¿Qué otras consultas? ¿No hay más dudas? ¿Están seguras y seguros? Este es el momento de hablar. ¿Alguien siente que le falta algo para alcanzar el rendimiento que desearía? ¿Que pudiéramos hacer alguna cosa, alguna innovación que mejorar? O sea, a mí me costó demasiado matemáticas financieras en general, como que creo que debo haber tenido como todas malas de eso. Pero Bueno, eso lo vamos a necesitar ahora para todo, para leasing, para bonos, para acciones. Entonces, quizás yo creo que matemáticas, como cualquier cosa de las matemáticas, es un poco más de práctica, más de soltar la mano, más como de haberse enfrentado a distintas preguntas. Creo que si hay algo que no vamos a dejar atrás es justamente matemáticas financieras porque lo necesitamos para todos los temas. Entonces, ahora probablemente el jueves, no hoy día, pero probablemente el jueves cuando ya entremos a hacer la parte matemática de leasing, vamos a estar ahí transformando tasa, calculando valor presente, que llevar a futuro, que traer hacia atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a reforzar ese tema. buenísimo. Es que igual, profe, como que el problema, según yo, es que cuando usted hace las cosas se ven demasiado simples y uno dice, ah, ya, sí es sencillo, lo entendí. Después cuando uno está solo y tiene que hacer el ejercicio como analizándolo solo uno, ahí es cuando cuesta. Entonces Así es. como que, por lo menos a mí eso me complica mucho, como que digo, ah, ya entiendo, veo al profe y como que entiendo la lógica, pero
llego a la hora de que veo el Excel vacío y como que digo, ya. No sé por dónde partir. Es No sé cierto, por dónde bueno, partir, eso es lo que más me cuesta. yo creo que, claro, nosotros nunca tratamos de entrenarlo. O sea, yo he peleado harto con otros profesores y hay que preguntar algo igual a la clase. Eso no genera ningún valor agregado, eso no tiene nada para la vida. Por eso que insisto y lo tratamos de plantear, o yo al menos, en el mensaje en que ustedes son lectores de estados financieros. Independiente que alguien no vaya a un área de finanza o de control de gestión o inclusive de contabilidad, ustedes van a tener que ver estados de resultados todo el rato. Entonces sí, lo que nos parece un déficit significativo y que lo vamos a empujar mucho más en la prueba 2 y los que tengan que rendir el examen, es que alguien que no sepa construir un estado de resultados como ingeniera o ingeniero comercial está muerto en la vida. Porque si ustedes son Key Account Manager, que es un puesto de egreso que tenemos hartos nosotros, uno dice, generalmente van a tener que ver, oye, yo trabajo para el líder. Bueno, ¿por qué la utilidad que tuvimos con el líder fue más alta o más baja que el año anterior? O ver otras perspectivas también, de si tú trabajas en inteligencia de negocio, en investigación y desarrollo, en postventa, etcétera, necesitan ver un estado de resultados. Entonces creemos que algo que no debe pasar en el curso, por eso vamos a poner todo nuestro esfuerzo en que ustedes lo sepan hacer, es por ejemplo no distinguir el margen bruto de la utilidad operacional. Entonces, esos indicadores no solamente son los que se va a evaluar el performance en cualquier área para ustedes cuando trabajen, sino que además una parte de su sueldo va a depender de eso, de un porcentaje de la utilidad. Entonces eso va a ser una diferencia significativa si es que ustedes tuviesen que eventualmente no saber lo que le están mostrando y decir, y tú ganaste 10 o perdiste 10. No sé si eso lo puedo contraargumentar o no argumentar. Entonces, nos parece que una habilidad importante que vamos a trabajar mucho más es que ustedes sepan preparar bien un estado de resultados. Por eso que también fíjense en, obviamente de las 200 y tantas preguntas, no a todos les salieron las mismas, pero hay ciertas cosas que nosotros vimos evidentemente en clase. Lo de Ripley para las operaciones descontinuadas, lo de las plantas que se depreciaban para Conchitoro, y después lo preguntamos en el control de ejercicio, al menos para los que escogieron PP, que si hacían el caso antes de Mall Plaza le iba a sumar harto, y se habrán notado que salían las políticas de Mall Plaza y de Parque Arauco y de Senco Shopping en la prueba. Que, por ejemplo, algo que le costaba harto a alguien de la primera sección, me decía, que salió la concesión y que nosotros reforzamos harto la idea de que una concesión, si tiene una parte garantizada, tiene una cuenta por cobrar y otra parte un activo intangible. Y entonces nosotros subimos la de la autopista Melipilla, de la variante Melipilla, y mostramos los estados financieros. Si alguien leyó lo que, insisto, quizás no es que nosotros lo dimos vuelta en clase, pero deslizamos la idea, cuando hablamos de revaluación dijimos la clínica Las Condes, y una de las preguntas, quizás no a todos les tocó, insisto, era respecto a la clínica Las Condes, y la respuesta era el número que estaba en el estado financiero real. Si alguien lo leyó y lo fue a buscar y listo, está bien. Si alguien lo pudo hacer matemáticamente y también llegó, suena bien también. O sea, creo que para eso están justamente esos estados financieros, y nosotros subimos el problema de los estacionamientos y subimos Cencosud Shopping Center, que no tiene ni una propiedad de planta de equipo, así que no hay estacionamientos como propiedades planta de equipos para un mall, pero también subimos estacionamiento Agustina y todos sus estacionamientos eran propiedades planta de equipo y cosas de ese orden. Entonces, esta idea de más leer estados financieros creo que es la parte más valiosa de los objetivos de aprendizaje que uno debiese cumplir en ese sentido. Entonces, vamos a tratar de ir en esa línea. Por eso también reforzar el que algunos yo les terminé contestando correo el sábado a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, porque obviamente la cantidad de correos que llegó el viernes en la tarde, no sé, y gente pidiendo horarios de consulta el viernes a las 9 de la noche y cosas así, era imposible contestar. Los correos cortos eran de media página y todo, que tengo una duda en la 50, que es la última alternativa, no sé qué cosa, era complejo. Y si hay algo que nosotros, aparte de estudiar obviamente los temas de estados financieros, de contabilidad, etcétera, hemos revisado harto con el centro de aprendizaje y todo, es construir el camino de aprendizaje. Fíjense que esto va increciendo. Nosotros dijimos al principio, oye, mira, tenemos activos de largo plazo, cosas que no se vieron en el curso anterior. Una de esas es una propiedad planta de equipo. Dijimos, oye, esto es el valor inicial, después se podría depreciar por estos métodos, que es replicable para la amortización.
después hay cosas que se califican como mejora o no, posteriormente existe este modelo del costo y el de revaluación que se ocupa en estos casos. Después dijimos las propiedades de inversión tienen un modelo que es el valor razonable, no se deprecian, generan estas otras cosas y van al estado de resultados, las ganancias y las pérdidas. Listo. Después fuimos a los activos intangibles y dijimos, mira, es más difícil porque además de comprarlo, tú los puedes desarrollar internamente, pueden aparecer cuando te fusiones, y eventualmente podría tener una concesión que da lugar a más de un activo. Ah, chuta, es más complejo. Y entonces fuimos construyendo capas de aprendizaje y por eso donde se pusieron los controles de lectura o los controles de ejercicio e inclusive las tareas, fuera de que por las vicisitudes del semestre les demos 2 o 3 días más, está construido el camino de aprendizaje para que si uno va cumpliendo esos hitos, debería lograr tener un buen rendimiento, un excelente rendimiento. Entonces, también, por ejemplo, la idea con la ayudantía está la pauta, cosa que antes del año pasado no existían, no tienen la pauta. Alguien es más gráfico, lo puede leer, le puede poner al PDF que se lo lea y sale a trotar lo que quiera. Alguien puede ver el video resuelto. Lo que pasa es que si nadie vio la ayudantía en el bloque que está destinado para eso, que se los liberamos justamente por si ustedes quieren hacerlo ahí, pero alguien también podría decidir hacerlo a las 7 de la mañana o a las 3 de la tarde o a las 1 de la mañana, a la hora que le funcione por las complicaciones que puedan tener. Entendemos que cada uno tendrá que todo el resto de los hermanos conectados, los papás necesitan más internet, etcétera, y quizás ese horario no les conviene tanto, pero en algún momento hay que dedicar ese bloque, ¿se entiende? No sirve solamente venir a las 2 clases porque les falta un tercio de... La clase es con la ayudantía. Ese bloque está destinado y tienen los objetivos de aprendizaje. En el fondo, no es escuchar el video mientras están cocinando y chao. Es, oye, yo sé calcular el valor presente y el valor futuro y separar los intereses y hacer una tabla de desarrollo. No, ya. Entonces no cumple con todos los objetivos de aprendizaje. Hay un mapa conceptual de resumen al final. Si oye, estos son los grandes temas. Este no lo entendí bien, ya. Podría haber esa parte del video quizás de nuevo. Traté de hacerlo a mano porque obviamente es lo que ustedes me plantean recién. Pues cuando yo lo resuelvo o cuando los ayudantes lo resuelven en un video que además puede ser que no les salió bien la primera a los ayudantes y ellos están mucho más cerca de ustedes. Ser que le salió bien a la segunda o la tercera. Si ustedes no metieron las manos y esperan acumular esos 6 videos el día antes de la prueba, todas las experiencias del mundo dicen que no va a funcionar porque ustedes no saben depreciar bien y quieren estar calculando una tasa transformada en efectiva para calcular el valor en uso de cuotas desiguales. Eso no lo van a adquirir 12 horas antes. Entonces, quizás en vez de invertir 20 horas que son súper inefectivas entre el jueves y el viernes, mejor inviertan 1 hora a la semana y al tiro, no entendí esto, correo a los ayudantes. La Consu, la Isa, la José y Rod contestan todos los correos lo más rápido posible. Yo igual, es mejor, y van cerrando capítulos, porque si no crece una cosa exponencial que después es imposible administrar el día antes. ¿Se entiende? Y también el volumen de correos que contestamos nosotros, insisto, no llegamos a tiempo en algunos casos, por eso es preferible que no crean que eso los va a salvar, porque creo que no hay forma así de salvar. O sea, evitar eso, ir haciéndolo parceladamente, si necesitamos horarios de consulta adicionales, si necesitamos establecer, que era algo que me proponían en la otra sección. Por ejemplo, que el bloque de ayudantía es para que ustedes vean el video de forma sincrónica, pero el horario de consulta de los martes de cualquier cosa de la ayudantía se ha transformado en no hicimos nada, nunca vimos la pauta, nunca vimos de qué se trata, nada, y parto desde cero. Quizá esa es una instancia para los que estén más atrasados. Entonces quizá esto, y se lo propuse hace un ratito en el break, en el fondo al profesor coordinador, es que debiese haber un módulo de ayudantía quizás súper básico, fácil, digamos, para los que están súper perdidos. Quizás debiera haber un bloque intermedio, aunque lo van a hacer a una velocidad razonable, más o menos lo que ustedes serían demorar en la prueba, quizás. Y va a haber un bloque avanzado para los que ya lo hicieron y tienen una pregunta de la F, entonces que ya saben todos los cálculos para atrás, no quieren partir desde cero, y quizás eso dura 15 minutos. Fíjense que la rentabilidad por minuto va a ser mucho más alta para todos, así no tienen que estar en 200, y que me plantean de la sección anterior,
eran las 9, íbamos en la D, y yo ya había hecho hasta la F, y ahí recién me entraron las dudas. Entonces alguien que quizás estuvo 1 hora y media y no le rentó. Pero por el contrario, entiendo que hay gente que obviamente le cuesta mucho más, quizás no le atrae el área, etcétera, y entonces debía partir desde cero. Quizás si lo segmentamos va a descomprimir el horario de la ayudantía a que no hayan 200, insisto, ese es el horario de las consultas sobre la ayudantía, el video está en la ayudantía. Entonces hemos tratado de poner ejercicios resueltos en Excel, yo uso harta pizarra, están las láminas, están los capítulos, está el video de la ayudantía, están las preguntas para que después de la ayudantía ustedes contesten el cuestionario y puedan verificar con preguntas que podrían ser muy similares a una evaluación, si lo aprendieron o no lo aprendieron. Entonces, insisto que hemos tratado de diseñar todo el camino de aprendizaje de todas las formas posibles. Porque, insisto, a alguien le es más cómodo verlo físicamente, a alguien se le da más el Excel, a alguien es más de leer, a alguien es más de escuchar los videos o de ver los videos, o alguien tiene que estar con respuesta automática al frente, entonces funciona de forma sincrónica los martes. A alguien le sirve el video y lo ve en cualquier momento de forma asincrónica. Por eso creo que hemos tratado de ampliar el abanico lo más posible a todo lo que se nos ha ocurrido hacer. Es posible que queden muchas cosas por hacer, pero esto es lo que nuestra imaginación y nuestra experiencia y nuestras 1000 horas de reuniones con el centro de aprendizaje desde finales del 2019, que empezamos a hacer las clases en Zoom, nos ha dado. Así que si tienen sugerencias sobre qué otras cosas podríamos hacer, en especial, yo creo que los que están súper bien, y estoy súper orgulloso de esta sección porque tenemos la nota más alta, un 7, esto quiere decir que era alcanzable la prueba. Quizás no me preocupan tanto los que están súper bien arriba, pero quizás los que les cuesta mucho la parte más básica, que quizás no entienden todavía por qué un terreno no se deprecia, debiésemos partir desde cero y juntémonos en horarios de consulta, sesiones pequeñas, etcétera. Para eso están las tutorías, etcétera, para que no sientan que se quedan atrás y que nadie los apoya. Aquí vamos a estar para eso y nosotros felices de hacer esos horarios de consulta. Así que quédense tranquilos con eso. Así que el tema de la ayudantía se lo propusimos al profesor Nasser, que es el coordinador, lo estamos viendo. Entiendo como que Rod trató de postear, se retractó. Podría ser que ocupen el horario de consulta hoy día, por ejemplo, para resolver cosas que quizás ustedes todavía no revisan la prueba, pero quizás a la tarde pueden ir y resolverlo ahí de inmediato. Acuérdense que tienen hasta una semana después para solicitar la recorrección. Por ejemplo, creo que pasó al menos en un caso, en cada una de las otras 2 secciones, que ustedes pusieron, oye, la respuesta de 600 millones fueron y marcaron de casualidad otra, pero el Excel o el Word o lo que tengan está respaldado por el cálculo, listo, pueden solicitar recorrección en esa instancia. ¿Sí? Para que tengan claro eso y no crean que vamos a seguir avanzando sin mirar cómo hemos avanzado hasta ahora. ¿Sí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Es que yo me equivoqué en el control marcando mal, pero ¿sabe qué? Después leí bien las instrucciones y no le puse el nombre al documento. Y si mando corrección me van a descontar. Tengo miedo de mandar... ¿Me podría descontar más por no haber puesto bien el nombre al documento? O sea, puse mi nombre y mi apellido nomás. ¿No? Pero es que si lo subiste con tu usuario... Ah, ya dije como... Esa regla en general, porque, por ejemplo, quizás la dejamos pegada porque ahora yo hice un link para cada evaluación en cada una de las secciones, no en el metacurso. Pero normalmente si se subían al metacurso, por ejemplo, en la tarea quedaría la embarrada, porque todos ponen, oye, ¿de qué sección va? No sé, y son 9 secciones entre los 4 profesores. Entonces, ahí es más necesario. Si fue para el control de ejercicio o para la prueba que hay un link personal, yo voy y busco tu archivo. Y aquí entre nosotros nomás me da lo mismo cómo se llama el archivo. Ah, ya, bacán, gracias. Oiga, profe, ¿podría aprovechar de preguntar una pregunta? O sea, que no entiendo por qué es esa respuesta. Ya, tú compartes, ¿o no? Sí. Ya. A ver, pum. Acá. ¿La 11? Sí. Ya. Una cantidad no menor de los activos de largo plazo de las compañías deben ser desmantelados al término de su vida útil. ¿Cuál de las siguientes alternativas es correcta?
la prohibición que surge por la obligación de desmantelar es un pasivo totalmente cierto. No, pues no es un pasivo totalmente cierto. De hecho, la definición de una prohibición es que es un pasivo incierto. Porque mira, ¿en qué momento la voy a desmantelar? Es que es por eso, es porque como no sé cuánto, pero no cuándo pasa a ser Eso, literal. incierta, ya. Eso, pues está en 10 años. Ah, está diciendo, no, hay que esperar a ver que falle el escáner. ¿Se entiende? Entonces, pero miren, ojo, que cuando uno no tiene clara la respuesta, todavía creo que hay un objetivo de aprendizaje que se cumple súper bien si uno hace un descarte informado. Porque, por ejemplo, miren, esto pasaba en otra pregunta que me la consultaban en la sesión anterior. La que le aparecía a los bienes de patrimonio cultural. Quizás no le salió a todos, pero decía, mira, si tú tienes el Partenón o tú tienes el Coliseo Romano que se van cayendo con el tiempo, pero cada vez la gente quiere ir más porque saben que no van a durar para siempre, ¿a qué concepto contable corresponde lo que le ocurre? Y entonces decía A, depreciación, B, amortización, C, deterioro, D, revaluación, E, incobrabilidad. No sé, no estoy seguro, pero sé que depreciación y amortización significan exactamente lo mismo, entonces esa no puede ser, descarto 2. Te dice que la gente puede ir más, entonces el activo no genera menos flujo, genera más flujo que el deterioro. Listo, entonces no es deterioro. Incobrabilidad no tiene nada que ver porque eso es de las cuentas por cobrar, entonces solo puede ser revaluación. En este caso, podría ser exactamente lo mismo. Sí, a ver, tiene que ver con el desmantelamiento. Entonces digo, y la prohibición surge, pero es totalmente cierto, no sé. Todas las empresas crean una reserva de efectivo por el valor presente del costo por desmantelamiento. Falso. No sé cómo uno podría saber eso, jamás hemos dicho nada que se parezca en clase. El costo del desmantelamiento debe provisionarse en valor futuro. Eso nada que ver porque en el control de ejercicio yo diría que a casi todos les salió el valor presente. Los activos intangibles jamás serán desmantelados. Falso, pues nosotros discutimos que la información estratégica, por ejemplo, tenía que destruirse al final, y de hecho está en el capítulo de lectura. Entonces, como que uno puede decir, oye, ¿es ninguna la alternativa o es la prohibición que surge por desmantelar un pasivo que es totalmente cierto? Es que el profesor sabe que, oiga, es que el mismo procedimiento dice lo mismo, así, ¿Ya? lo que usted dijo tal cual. Y te inclinaste Pero por la equivocada. O sea, es que usted me está entendiendo que por cierto o incierto, como, es que yo siento que en verdad no puede anular toda la alternativa por eso, porque ya, sí, bien, en el libro definieron que la provisión era un pasivo incierto, pero bien, hoy sabemos que es un pasivo, ¿no? Sabemos que en verdad existe una obligación por desmantelarla y sabemos que algún día se va a hacer. ¿Ya? Algún día, eso significa incierto. No me dices qué día. Es que no lo puedo, no, en verdad como que me cuesta creerlo, no. No sé qué responderte, pero tú me estás diciendo, o sea, como que tú sabes la definición. O sea, sí, pero es que me entiendo que si es que yo me enfrento a esto en la prueba, pam, te ponen esta alternativa, Ajá. versus ninguna de la alternativa, no sé, uno desconfía. Ah, ya, bueno, no desconfíen de ninguna de las alternativas, yo diría que, no sé, el 15% de las preguntas es ninguna de las alternativas. Justamente para que puedan hacer ese descarte informado. ¿Se entiende? Entonces, creo que quizás justo en esta situación se redujo a que tú tenías 2 y la suerte te jugó en contra, pues en otros casos te jugará a favor, creo yo. Pero justamente como son cualitativas no tenemos desarrollo. Por ejemplo, si fuera el control de lectura quizá podría haber una diferencia. Pues entonces, hay algo que me deja tranquilo, que tú sí sabes que es el cuánto y no el cuándo. Eso me deja tranquilo más allá que quizás la prueba no refleje todo lo que tú sabes. Es un problema de hacer pruebas, ¿no? Uno siempre cree que sabe más de lo que es la nota de la prueba y hemos tratado de hacer todos los métodos posibles que se han investigado en el mundo para mejorar eso, pero está ahí. Entonces, sí, si quieres en todo caso, Klaus, igual envía la recorrección. Yo no veo que haya nada, pero puedo consultarlo con el resto de los colegas si le ocurrió
alguna situación similar y si alguien hubiera encontrado que eso tiene sentido, es Sí, no, susceptible es de que, corregir. profe, no le voy a mentir, en este minuto me quiero matar pensando en que, o sea, es que yo de verdad que no cachaba a qué se refería con la palabra, por ejemplo, cierto. Yo, por ejemplo, no me acuerdo haber leído que era un pasivo incierto, pero sí me acuerdo haberlo escuchado 800.000 veces decir que era un pasivo y que uno sabía cuánto era, pero no cuándo se hacía. Ajá. Pero, entonces, la interpretación de la palabra era lo que en verdad me jugaba en contra, porque no me acordaba nunca haberlo leído. Porque puede ser que no lo haya leído, en verdad, pero... Por eso, pues envía la recorrección. Creo que no Ya, pierdes nada y puedes ganar algo. vale. Voy a plantear exactamente lo mismo que acabamos de decir. O sea, esto funciona para todos, además, quiero que sea transversal para todos. Si alguien siente que hay algún detalle así, como que en realidad tienen el conocimiento, son capaces de demostrarlo, etcétera, creo que ninguno de mis colegas, ni menos yo, quiere hacer que si ustedes saben, la nota no refleje lo que saben. Por el contrario, queremos que ojalá la nota sea el mejor reflejo de los conocimientos adquiridos. Entonces lo voy a conversar, funciona transversal todo, envíenlo a recorrección, para eso está la instancia de recorrección. Y creo que justamente independiente de que suba o que baje, esta es la instancia donde uno puede aprender de los errores. Es más barato que ir al mercado y fallar y mandarse una embarrada profesional. ¿Sí? Vale, gracias. Ya, no hay de qué. Profe, Entonces, ajá, Antonio. yo tengo un comentario muy chiquitito, pero en realidad no sé si es que alguien como que le pasó lo mismo, pero siento que habían un par de preguntas que estuve buscando, pero no la encontré, que como que me costó mucho entenderlas por la forma en la que estaban redactadas. ¿Ya? Y de hecho había una que tenía, o sea, como que en verdad no tenía sentido, era como que se hubieran equivocado de poner, no sé, fue o qué, por ponerle un ejemplo. Como que la escribieron mal, entonces, no sé, como que igual son 200 preguntas que tienen que redactar, entonces se entiende, pero... No, pero la recorregimos. O sea, si eso cambia el sentido de la pregunta, porque puede ser, o sea, yo No diría era que como hay... que le diera otro sentido de contabilidad, pero era como que no se entendía de frente, como que se perdía el sentido de la frase. O sea, mira, yo creo que eso pasó en algunas preguntas. Por eso si ustedes miran su puntaje sobre el total de los puntos, la nota no se calculó con el total de puntos porque entiendo que habían algunas cosas. Por ejemplo, lo que se planteó en todos los Zoom, que la tasa no decía si era efectiva o era simple y entonces eso generaba una diferencia. Entonces entiendo que la escala está ajustada para capturar eso. Pero si tú le encuentras esas preguntas y las envías a recorrección, creo que al menos además podemos corregirlas para el futuro, eso No, ya sí, que en tenga algo. realidad era como comentario, si ni siquiera quiero mandar a recorregir, solo como Pero si, comentar para tener más ojo nomás. pero si encuentran las preguntas que, avísame, por favor. Ya. Gracias. Profe, una pregunta. Vicente. ¿Qué son un ejemplo de concesiones públicas de activos únicos? Una carretera, bueno. Y, y eso, a ver, No te quedes con la duda, pues. Háblame. es que mi pregunta era, ¿en cuál de los siguientes activos intangibles tendría sentido económico utilizar el método de revelación para la contabilización posterior? En Y ninguno. yo puse, a ver, es que Pero, no sabía bien que era una concesión pública de activo único, entonces por descarte una, nomás, una concesión nomás, o sea, como que le agregamos más cháchara, ¿no? Pero fíjate que tú tienes una autopista central, una Vespucio Norte, un túnel, un aeropuerto de Santiago, no hay otro igual, ¿entiendes? Por eso que el desafío sigue estando ahí, entonces que alguien encuentre activos que sean intangibles, que es súper complicado de calcular un fair value y que se revalúen son muy pocos en el mundo. Como yo les dije en clase, creo que el año pasado en los pases de los jugadores de fútbol se encontraron uno. Si exagero, 2 equipos en el mundo revalúan los pases de los jugadores de fútbol. Entonces, dada la complejidad de los activos intangibles, en reconocerlo inicialmente, en encontrar algo que se parezca, es súper difícil encontrar un valor de mercado en el fondo, un fair value. Por eso que como que esa pregunta apuntada, yo creo que quizás incluso la escribí después de esa clase. O sea, prácticamente nunca.
Por eso que les dijimos, oye, de las 300, no sé cuántas respuestas van, 308, 309, están todas malas. Pero esperemos que alguien la encuentre. Gracias, profe. ¿Alguna otra última duda? ¿No? Ya. Entonces, vamos al siguiente tema. Listo. Profe, justo encontré, por ejemplo, un ejemplo de redacción. ¿Ya? Ya, mire, en la pregunta 20 que me tocó, dice pero perdón, ¿me la pueden mostrar? Es que eso podría ya. ser cualquier cosa, ¿verdad? Igual era la de la Clínica Las Condes. ¿Ya? Me sale en la pregunta de abajo, dice, ¿cuánto invirtió en adquirir y construir inmuebles en propiedad? Es como una cosa ¿Cuánto se invirtió? Sí, Sí. por eso, pero igual como que uno se queda en, no sé, cuánto fue invertido o cuánto se invierte, como que no sé. Yo por lo menos igual me quedaba medio pensando como a qué se habrán querido referir. Entonces es como un comentario a revisar, no sé. Entiendo. Claro, le vamos a pegar, digamos, una pulida adicional a eso, porque claro, ahí queríamos decir cuánto se invirtió o cuánto fue invertido. Yo creo que en la indecisión de qué palabra poner, que una mezcla de los dos que quizás no era del todo tan evidente. Creo que como tú decías, eso no cambia la respuesta final. Literal, esta fue la que dije que si uno va a la memoria va a encontrar ese número, a los estados financieros que nosotros ya habíamos subido. Pero creo que sí eso puede hacer una diferencia que quizás como que en la prueba sobre todo, más que no saber, es que uno se pone nervioso, como qué cochinada habrán hecho los profes para como tratar de embarrarnos o algo así, que no era el espíritu. Yo creo que es como eso, que al final uno se pone nervioso y como que leer esas cosas te confunde más de lo que debería o que lo haría en una situación normal. Claro, entiendo. Vamos a tratar de, o sea, piensen que esa era como la versión 17 ya de la prueba, pero aún así, dentro de un pool tan grande de preguntas, puede ser que se nos escapen esos detallitos. Josefa. No, la última, pero es conceptual. Cuando uno usa un activo para reparación de otro activo, siempre es inventario. Chan. Que a mí me tocó una de neumáticos y yo puse una de unos neumáticos que no era correcto. Y yo puse que no era correcto clasificarlos como inventario si eran repuestos de otros activos. Porque no entiendo en verdad por qué, como es la naturaleza. Porque inventario es lo que yo voy a vender dentro de mi ciclo operacional, pues. Y si yo lo voy a usar para Una parte de los reparaciones. inventarios es eso. Digamos que el inventario es algo que se va a consumir dentro del curso habitual de las operaciones. ¿Qué significa esto? Y si tu negocio dura un año, tú haces helado o tú tienes siempre, todo lo que vaya a consumir dentro del año. Una parte de consumirlo podría ser, por ejemplo, que tú tengas materiales. Entonces, por ejemplo, en el caso del control de ejercicio, tú decías, sacas las hojas para convertirlo en productos farmacéuticos. Entonces son materiales para producir. Tus inventarios podrían ser productos en proceso. Entonces nosotros lo mostramos, por ejemplo, con Viña Conchitoro. Oye, tú tienes vino, pero que está en proceso de añejarse. No está listo para vender. Podría tener productos terminados. Entonces, listo, esto ya lo envié, no sé, a las botillerías, los supermercados, etc. Y tu cuarta categoría serían los consumibles y repuestos. Entonces las ruedas, si las ruedas duran menos que un año, serían un repuesto. Si las ruedas te duraran 5 años, serían una propiedad planta de equipo. Los consumibles se refiere a si tú... Podrían ser repuestos, pero en general como a cosas de oficina. Oye, tengo cartridge para la impresora. Eso sería un consumible. El inventario puede ser cualquiera de esas 4 cosas. Ah, ya, sí, es que yo lo relacionaba a las primeras 3, o sea, todo lo que tuviera que ver como hacia afuera, como lo para entregar. No Solo como para porque vender, al final, pues, claro. sí, porque al final esas 3 son como para vender al final, porque ya están distintas etapas, pero es el producto. Pero consumirlo y repuesto, bueno, aunque después te sirve para entregar el servicio. Claro. Igual es necesario. Porque como para reparar tus máquinas, etc. Por eso que diría que en la lógica de intro a la conta sí funciona perfecto esto de acá.
porque las empresas de intro a la conta siempre compran y venden, no tienen que fabricar nada, pero no en la lógica de este curso en la que ya hemos hablado de más empresas de servicio, empresas que arriendan, etcétera. Entonces, si tú tienes que te va a durar menos que ese ciclo del negocio, digamos 1 año, entonces un inventario. O si te va a durar varios, sería este concepto de los componentes separados, que se llama el filtro de un proyector, o si tú tuvieras el motor de una máquina, ese tipo de cosas. Ya, me quedó súper claro. Gracias, profe. ¿No hay de qué? Entonces, leasing. Esto es lo que es el control de lectura del día jueves, por si acaso. El leasing, que suena más complejo de lo que es. El leasing es un contrato de arriendo. ¿Sí? La traducción de arrendamiento, de arriendo, no hace una diferencia significativa en la esencia. Entonces, y aquí hay que tener súper claro hacia dónde direccionamos esto, porque tiene que ver mucho con los modelos de negocio, más que si dice leasing, si dice arrendamiento, y que nosotros lo vamos a mostrar el jueves con los estados financieros de la universidad, en el fondo, que tiene una serie de cosas bajo arriendo, pero que a mí me ha tocado discutir mucho en directorio y con gerentes. No es que esto es un contrato de arrendamiento, no es un contrato de arriendo. Papa, patata, lo mismo. Es lo mismo en el fondo. Entonces, no vayan a tener miedo, que el concepto de leasing suena mucho más sofisticado que un arriendo común y corriente. ¿Qué debiésemos ser capaces de lograr hasta el siguiente jueves? Entender qué es un arrendamiento y por qué las empresas lo utilizan tanto. ¿Qué es un leasing operativo y qué es uno financiero? ¿Cómo debería valorizar un leasing? Ver qué asientos contables debería tener el usuario del activo, el arrendatario, y el dueño legal del activo, el arrendador, pero quizá inclusive restringirlo más a qué efectos produce en el estado de situación financiera y en el estado de resultados. De cara a la prueba, por ejemplo, creo que menos del 10% de las preguntas tuvieron que ver con asientos, por si acaso, para ponerlo en contexto. Entonces, quizás hemos trascendido súper harto de la técnica contable, yéndonos más a los estados financieros y al análisis detrás de eso. Y finalmente entender ciertas complejidades que tienen que ver con si yo el arriendo, o sea, tengo un activo, se lo vendo a un banco y el banco me lo arrienda de vuelta, un leaseback, por ejemplo. Si yo soy el fabricante del activo, por ejemplo, en el caso de la universidad, Hewlett Packard, que nos arrienda todos los computadores de los laboratorios. ¿Y qué pasa si esa cuota de arriendo, por ejemplo, tiene ciertos servicios? Entonces yo te cobro el arriendo del mall, pero dentro de esa cuota están los gastos comunes, por ejemplo. Y dentro de eso también está el fondo de promoción para que nosotros hagamos publicidad al Grupo Patio, al Mall Vivo, al Cencosud Shopping Center o a cualquier otra empresa. ¿Entiendes? Eso es lo que uno debería tener en consideración. Entonces, lo que nosotros hemos visto a través del curso, decíamos, oye, partimos propiedad, planta de equipo, propiedad, inversión, activo intangible, vimos los activos de largo plazo. Enseñamos la técnica con qué calcular otras ciertas cosas, y ahora vamos a utilizarlo mucho más matemática financiera para contratos de leasing, para bonos, para acciones, para el otro lado del balance. Vimos los activos de largo plazo, ahora vamos a ver las fuentes de financiamiento de esos activos más comunes, que son los bonos, los contratos de leasing y la emisión de acciones o el patrimonio. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurría? Porque aquí se hizo un cambio bien significativo en lo que se refería a las normas de contabilidad que aplicaban a esto. Las aerolíneas del mundo, la mitad de sus aviones son arrendados. Fíjense que los primeros 2 tenedores de aviones en el mundo no son aerolíneas. General Electric Capital, el mayor tenedor de aviones del mundo, 1.300 aviones, no es una aerolínea. Solamente el tercer mayor tenedor del mundo, que es Delta Airlines, es una aerolínea realmente. Entonces aquí existen empresas que dicen, oye, mira, yo compro el avión, 300 millones de dólares, yo le pongo tu logo, pongo los asientos a la distancia que tú quieras, le hago tanta sección para equipaje, tanto para carga, tanto para personas, le creo primera clase, le creo business, le creo turista, etcétera, hago lo que tú quieras. Entonces la duda aquí es lo siguiente. Primero entendamos cómo funciona el modelo de negocio. Después la contabilidad debería ser una deducción lógica del modelo de negocio. Pensemos en Emirates primero. Tú tienes
Emirates. Emirates tendrá de tener aviones nuevos o aviones viejos. ¿Nuevo? ¿Por qué? Porque tienen un estándar súper alto. Y cobra caro. ¿Se entiende? Es una aerolínea de lujo. Entonces tú dices, oye, si voy a pagar $5.000 por pasaje, no puedo ir a un avión piñufla. Tiene que ser un avión de lujo. Listo. Entonces, Emirates tiende a tener aviones más nuevos. Si tú pensaras en Sky, por ejemplo, o si alguien ha estado en Europa, Ryanair, sus aviones serán nuevos o viejos. ¿Nuevo o viejo? Viejito. Viejo, ¿por qué? Porque es una empresa que ofrece un estándar más normal. ¿A qué nos Más referimos accesible, con por normal? así decirlo. Ya, low cost, listo, ese es el modelo de negocio. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, pasaje a 7 euros, no sé, Ryanair, de hecho, trató de llevar con Air China esto al extremo. Dijo, oye, entre Dublín y Londres me demoro media hora, mejor quitemos todo el asiento y que la gente se vaya a parar. Así meto el doble de personas y entonces voy a reducir los pasajes más todavía. Desde 7 euros, no sé. Sky a veces 9,90 hasta Puerto Montt. Es una cosa ridícula, vale menos que no sé, porque cualquier taxi, obviamente. Entonces uno dice, oye, para llegar a tener una política de un precio sustancialmente bajo, no puedo andar comprando aviones nuevos todos los años. No pueden ser de punta. Entonces, fíjense que al otro lado, tú tienes una empresa generalmente financiera. Tú tienes un General Electric Capital que va y pone $300 millones para comprar un avión y le pone Sri Lanka Airlines o Lufthansa o Air France. Tú dices, oye, ¿qué gana la empresa cuando compra el avión y se lo traspasa a una aerolínea? ¿Cómo se le ocurre a ustedes que General Electric Capital gana plata? ¿Cuáles son sus ingresos? ¿No? El arriendo, listo. No es la venta, yo no te vendo el avión, yo te lo arriendo. Entonces, fíjense que pasan 5 años y Emirates le dice, ya, el avión está muy viejo, te lo devuelvo. Si General Electric Capital se queda con el avión, es un negocio horrible. Porque obviamente tu negocio no es tener el avión, sino que arrendar el avión. Entonces, cuando Emirates le devuelve un avión con 5 años de antigüedad, ¿qué hace General Electric Capital? ¿Lo vende? ¿Se lo arriendan a los low cost? Eso, se lo arrienda un low cost. ¿Se entiende? Perdón, Alexandra. Había dicho lo mismo que usted. Ah, ya, perfecto. Entonces, se lo arrienda a otro. Obviamente la vida útil de un avión que en más o menos 20 años nadie lleva, por eso la vida útil económica es más baja, porque claro, si se te cae el avión, es distinto a que si tú arriendas una máquina, cualquier cosa. Y fíjense que General Electric Capital cambió el negocio de generar electricidad y hacer ampolletas y refrigeradores a arrendarte lo que se te ocurra. Una planta nuclear, una turbina súper específica, aviones, tractores, lo que se te ocurra lo compra y te lo arrienda. Entonces fíjense que el arrendador lo que está entregando a la compañía es el financiamiento de... Y entonces esto, tú dices, oye, ya 300, ya yo pongo los 300 y te lo arriendo. Entonces, pongamos en términos simples, oye, te lo va a arrendar por 10 años, 120 meses, listo. El arriendo es de 3 millones mensuales. Entonces, en total, voy a pagar 360. Pero el avión costó originalmente 300. Pues la aerolínea puede decir poner sus $300 millones o pagar 3 millones de dólares mensuales por los próximos 10 años. Entonces, fíjense que hay una diferencia. Entonces, realmente lo que gana el arrendador, el dueño legal del activo es ¿qué cosa? Porque si yo lo compro en 300 y le cobro 300, no gano nada. Si yo lo compro en 300 y le cobro 360, gano algo. ¿Qué gano? Que no son intereses, al final. Intereses, pues eso es. Eso es. Después le ponemos cualquier otro nombre raro, pero esos son intereses. Valor del dinero en el tiempo es que tú me pagas en el futuro, tiene que ser más nomás. Listo, valor del dinero en el tiempo. Después vamos a transformar eso en una tasa efectiva y todas las otras locuras que dijimos. Pero primero entendamos lo básico.
Entonces, fíjense, ahora voy a pensar desde el lado de la aerolínea. ¿Te conviene arrendar el avión por 10 años o tú prefieres que el avión sea tuyo? ¿Qué creen ustedes? Igual creo que depende de la situación de la empresa, porque, por ejemplo, arrendar, como que no se tiene que preocupar qué después va a hacer con el avión, no tiene que invertir una suma de dinero importante, como de una, entonces, como que según yo depende de la situación de la empresa en que se encuentre. Eso es. Y eso le pasa a la mayor parte de las empresas. Por eso que leasing suena sofisticado. Arriendo es una cosa que encuentran en cualquier parte. Por si alguien vive en departamento, la máquina que te traen para tomar agua filtrada es un leasing. ¿Entiendes? Los computadores de la universidad son leasing. Los que han conocido algo de la universidad, el edificio es un leasing, el terreno es un leasing, la sede de Viña es un leasing del Santander y así sucesivamente. Y fíjense que genera esto. ¿Ustedes han ido más cómodos en los aviones que son propios o en los aviones arrendados? ¿Ven? Nadie distingue eso. Por lo tanto, es independiente o es irrelevante para el servicio si el avión es propio o es arrendado. ¿Entiendes? Uy, yo me subí al avión, no tengo idea cómo lo financió y me da lo mismo. Me interesa que los asientos sean cómodos, que llegue a la hora, que haya buen servicio de viaje, etc. Otras cosas no te interesa quién pagó el avión, no es mi problema. ¿Entiendes? Entonces fíjense que operacionalmente donde está tu negocio no tiene que ver con quién puso las lucas. Así que esto es un problema de financiamiento, ya no tiene que ver con el activo. En el fondo el avión para la aerolínea ya sabemos qué activo es. ¿Qué activo es? ¿Qué activo es el avión? ¿Cuál? Intangible. ¿No puedo tocar el avión? O sea, no. Sí, pero tiene el derecho a usarlo, ¿no? Ah, ya. Eso es bueno. O sea, si es propio, ¿qué activo es? PPE. PPE. Si yo tengo el derecho a utilizarlo, es un activo intangible. Listo, antes de saber cualquier cosa ya tienen varios objetivos de aprendizaje cumplidos. ¿Entiendes? Entonces, fíjense, yo tengo el derecho a usarlo. Entonces, imagínense esto. ¿Hay alguna diferencia entre arrendar una casa para siempre y comprarla? Que no hay que pagar arrendamiento. Ya no hay que pagar arriendo si la compro, pero hay que tener la plata ahora. ¿El control? El control es un buen punto. ¿Quién tiene el control de una casa que arriendo para siempre? ¿El dueño o el arrendatario? ¿El dueño? ¿Sí? ¿Qué puede hacer el dueño en la casa? Es que mientras le pague, lo tiene la persona. Eso. El usuario. Entonces fíjense que lo arriendan para siempre. ¿Cuántos meses va a vivir el dueño en la casa que se la arrienda a otra persona para siempre? 0. Cero, po. Entonces, ¿cuánto es el valor residual para el arrendador, el dueño legal? 0. Cero. Y fíjense que aquí empieza a cuadrar todo esto. Control de ejercicios, por ejemplo. La propiedad de inversión, por eso tú supones que si la vas a arrendar por un periodo tan largo que llamamos perpetuidad, el valor residual es cero, porque el arrendador no le queda nada al final, no recupera nada, porque esto es 1000 años hacia adelante. Listo. Por el otro lado, tú dices, oye, a mí me da lo mismo si el hotel era construido por Hotel Corporation of Chile. Fíjense que nosotros estamos viendo el otro lado de la moneda de una propia inversión. Oye, si no era de Hotel Corporation, oye, si es Hyatt o ese es del Mandarín Oriental, cambia el servicio, pero el edificio sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, en manos de A, de B o de C, da lo mismo. Quizás han estado en una cantidad significativa de activos que uno sabe que eran arrendados. Cinehoid de la Reina, totalmente arrendado. Hasta antes que le hicieran este cambio que quedó más o metano nomás al nuevo cine. Pero del 97 hasta el 2017, un leasing de 20 años de MedLife. Entonces tú dices, oye, esto está transversalmente a las cosas más chicas que se le ocurran o a las cosas más grandes.
Y fíjense que uno no sabía eso y eso no cambia el servicio. Entonces podría ser significativamente importante que la compañía diga, oye, yo no soy el dueño legal de esto, pero quizás tener el derecho a usarlo es casi lo mismo. ¿Se entiende? Con la única diferencia, y por eso hicimos harto hincapié en eso, es que una propiedad planta de equipo, ¿cuánto va a valer al final de su vida útil? O sea, ¿Cuánto algo tiene vale? que valer, ¿o no? Siempre. Algo, listo. ¿Cuánto vale un intangible al final de su vida útil? 0. Cero. Listo, esta es la diferencia. Entonces tú dices, oye, te lo arriendo por 10 años, a los 10 años te devuelvo el avión, quedé con nada. Si tú a los 10 años se funde el avión, digo, oye, lo reciclo y lo recupero, no sé, $1.000.000. Algo agarro. Entonces, esa es la única diferencia, todo el resto no te cambia el que, oye, el servicio del hotel o del avión o de cualquier otra cosa es mejor o peor, no lo veo. Pero lo que pasaba históricamente, y esto hace la diferencia, y con eso nosotros vamos a terminar, es que las empresas no habían reconocido esto contablemente. Las empresas habían dicho, no, pues el avión no es mío, así que yo no lo tengo que mostrar en la contabilidad. Y por el contrario, oye, yo firmé un contrato, pero eso no es una deuda para mí, yo no voy a contabilizar eso. Entonces, por ejemplo, la Tamerlane, antes de tener cualquier problema de la crisis sanitaria, no había reconocido 2.865 millones de dólares en activos. Aviones que yo usaba, y el derecho a uso ya me sugirieron ustedes que es un intangible, que no lo tenía. Y por el otro lado hay un pasivo que genera intereses, tal como dijo Klaus, que eran 3.147 millones y tampoco lo había reconocido. Entonces, obviamente, la empresa se veía más chica en activo. Uno dice, pero le agrando los activos y le agrego los pasivos. Sí, pero la gracia de un leasing es que te financia prácticamente el 100% del valor del activo. Por ende, como proporción, el pasivo sobre el activo te queda mucho más alto. Entonces las empresas generaron un problema significativo que tus aviones nunca están en el balance. Entonces el arrendador decía, no, pues a mí me deben plata, yo tengo una cuenta por cobrar. El arrendatario decía, el avión no es mío, yo no tengo nada, yo pago un arriendo. Y entonces nadie lo mostraba, pues eran invisibles. Eso no podía cambiar. Entonces, al final, y con esto terminamos, es que uno tiene que entender, mira, el contrato de leasing te da el derecho a utilizar una parte del espacio, el total del espacio, un activo, un tractor, un computador, etcétera, y eso quizá no es distinto a cualquier otro arriendo, por ejemplo, que vamos a discutir la próxima clase, de intangible o de otra cosa, y que eventualmente podría tener la opción de adquirir el activo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una duda. Respecto a esto del leasing, podría ocurrir, porque por ejemplo también existe como el leasing en todo lo que es como los autos, Leasing automotriz. pero después te dan la opción, por ejemplo, de comprarlo, de terminar comprándolo. Ajá. ¿Eso también ocurre como en el caso de los aviones o cosas por el estilo? Por eso que en casi todos los activos existe la opción de comprarlo. Sí, existe, porque lo que yo decía esencialmente es que el arrendador no quieren que le devuelvan el activo. Entonces yo le digo, oye, págame una cuota más y quédatelo tú mejor, ¿para qué me lo voy a devolver si mi negocio no es tener ni aviones ni plantas nucleares, es arrendártelo? ¿Entiendes? Entonces, generalmente existe la opción de compra. No diría que siempre, pero la mayor característica es que existe esa opción de comprarlo. Entonces, eso es como que uno diferencia un leasing de un arriendo típicamente, que es lo que nosotros vamos a ir a operativo financiero. O en el arriendo no hay opción de comprar. Bueno, pero en valor presente capaz que pago lo mismo a que si existiera la opción de comprar. Perfecto. Gracias. ¿Sí? Que estén súper bien. Chao, chao. Profe, Ajá. le puedo preguntar, pero algo Chao. de mi prueba, muy cortito. Por supuesto, me quedo. Si de las preguntas que me dijo que me descontó, una era como porque se supone que no tenía desarrollo, pero al final sí tiene, como que revisé y sí está. Lo mando a recorregir nomás, ¿verdad? Sí, obvio. Mándalo con el formato de recorrección. Ya, bacán. Muchas gracias. Listo.